Bien, muchachos, ya están retornando todavía. ¿Ya estamos listos? Bien, a ver, ya, vamos a reiniciar, ¿ya? Ok, a ver, ¿hicieron el cálculo? Según el enunciado del problema, dice que el proyecto incluye un total de 32 canchas. Ok, estábamos viendo el método logarítmico. Entonces, para la cancha número 32, ¿cuál será el tiempo? ¿Hicieron el cálculo? ¿Me escuchan o no me escuchan, muchachos? A ver. Ok, Angie Surco Villar dice 2662.23. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Alexandra también, ok. Cielo también, ok. A ver, para ustedes que ya tienen la respuesta para la cancha número 32. A ver, y dígame, ¿cuánto es el tiempo necesario para... Les voy a hacer dos preguntas, ¿ya? Por favor, eso me tienen que responder. ¿Cuánto es el tiempo necesario para hacer la cancha número 19? ¿Ok? ¿Y cuánto es el tiempo necesario total para las 32 canchas? A ver. ¿Me escucharon, no? ¿Me escucharon? Respóndame, por favor. Disculpe, profesor, ¿cuál fue la segunda pregunta? A ver, les estoy haciendo dos preguntas, le dije. La primera, ok, ustedes que ya han hecho el cálculo para las 32, para la cancha 19, ¿y cuánto es el total? El total, o sea, el total, es decir, la suma total de todo, ¿no? O sea, para la primera, segunda, tercera, es decir, el tiempo total. ¿Ya? A ver, por favor. O sea, ¿cuánto es el tiempo para la cancha número 19 y cuánto es el total, ¿no? El total.
Si ya tienen la respuesta, me hacen saber por el chat. ¿Ya? Si no quieren por el audio, por el chat puede ser. El cielo ya me envió su respuesta. Dice 107.888.31. Ok, cielo. Gracias. Estoy apuntando tus participaciones. Ok. ¿Alguien más? El total, por favor. Para el 19 y para el total. ¿Alguien más que haya hecho el cálculo para el total? Perdón, disculpen. ¿Alguien más tiene su respuesta, muchachos o chicas? Aparte de cielo, ¿alguien más que haya hecho el cálculo?
Muchachos, a ver, ¿están avanzando o no? ¿Alguien más? Muy bien, sí, a ver, vamos a ver, acá en el chat. Stephanie también, sí, 107.888.3, sí, está bien. Cielo, Stephanie y Angie también. Ok, bien. Vamos a tomar nota de las tres, ¿ya? Cielo, Stephanie y Angie. Efectivamente, el resultado es ese, ¿no? Es la suma total desde la cancha número 1 hasta la cancha número 32. Ok, bien. Esto justamente es lo que vamos a ver. A ver, ¿me confirman si están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ok, entonces ahí tenemos, y acá tenemos la tabla, ¿no? Digamos, esta es una tabla de todos, ¿no? Y tenemos que el total es 107.888.3. Ese es el total de horas acumuladas del trabajo, ¿no? De hacer las 32 canchas. Ese es el total, ¿ah? Bien, entonces eso es, digamos, el método logarítmico, ¿ok? En eso consiste el método logarítmico. Entonces acá tenemos el total, ¿no? Cancha por cancha, desde el 1 hasta el 32, ¿ok? Pues bien, a ver, igual, vamos a ver esto por favor, a ver, esto por favor, esto por favor, esto por favor, a ver, disculpen, esto ustedes me lo van a entregar la otra clase, ya me van a hacer el gráfico, es decir, el gráfico de esto hay que hacer el gráfico, ¿ok? ¿Ok?
Me van a hacer el gráfico de esta tabla, me van a hacer el gráfico acá. Van a hacer dos gráficos. Eso va a ir como tarea, por favor, ¿ya? Es decir, acá la curva de aprendizaje en la construcción de las canchas. A ver, muchachos, disculpen, me entró una llamada. Bueno, ok, entonces lo que van a hacer es, como tarea tenemos acá dos gráficos, ¿ya? Estos dos gráficos. ¿Con qué datos? Con estos datos de acá, ¿ya? Con los datos de la tabla. Hay que graficar la curva de aprendizaje, ¿ok? Entonces vamos a hacer el gráfico, vamos a graficar la curva, ¿ya? En la que, ¿qué tenemos acá? Tenemos el número de canchas y acá obviamente es el tiempo, pues, ¿no? ¿Ok? Ese es el tiempo. Y el otro gráfico es las horas acumuladas, es decir, vamos a trabajar con dos columnas, ¿ya? En la columna horizontal, que ustedes pueden ver, es el número de canchas, ¿no? Es hasta el 32. Lo que varía es la columna vertical, ¿ya? La columna vertical. Acá es, digamos, con el valor obtenido para cada cancha. En cambio acá es con el total, ¿no? Es con el total, ¿ok? Entonces eso lo vamos a trabajar con esto de acá. Ujú. ¿Sí? Acá vamos a trabajar con esta columna el primero y con esta columna el segundo, ¿ok? Listo. Ese gráfico lo van a hacer como parte de una, eso va a ir a las continuas, ¿ya? Por favor. Estos dos gráficos, ¿ya? Tienen que construir estos dos gráficos, ¿ya? Ya al final de clase les voy a indicar cómo me van a hacer llegar, ¿ya? Por lo tanto, también podemos nosotros calcular el promedio, es decir, ¿y cuál será entonces el promedio que nosotros debemos en promedio? Ustedes saben lo que es un promedio, ¿no? ¿Cuánto será el promedio que nosotros debemos utilizar para cada cancha? ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer un cálculo, pues, ¿no? Para decir, cada cancha aproximadamente nos debemos de demorar tanto. Pero esto solamente es un promedio, ¿no? ¿Ok? Entonces, el promedio será el total entre el número de canchas, pues, ¿no? Y nos sale en promedio por cada cancha 3.371.51 horas, ¿no? Ese es el promedio, ¿ok? Bien. Entonces está ahí el segundo método. Luego tenemos el tercer método, que es el método del coeficiente de la curva de aprendizaje, ¿ok? Método del coeficiente de la curva del aprendizaje, así se llama. ¿Me están escuchando, no? ¿Todo está normal? Sí, profesor. Ok, muy bien. Método del coeficiente de la curva de aprendizaje. La fórmula la tenemos ahí, su fórmula es T sub n, perdón, igual a T sub 1 por C. Coeficiente de la curva de aprendizaje encontrado en la tabla, es decir, para trabajar con este método, se debe trabajar con la tabla. Ya existe una tabla estandarizada, ¿no? Que ya tiene los valores, ¿ya? Eso, dentro de un ratito vamos a mostrar la tabla también. Entonces, siguiendo con la fórmula, tenemos T sub n, que es número de unidades a determinar, o número de unidades a determinar entre, perdón, y T1 es horas para producir la primera unidad, o sea, el dato inicial, pues, ¿no? Multiplicado por el coeficiente o la tasa, ¿no? ¿Ok? C es coeficiente de la curva de aprendizaje de la tabla. O sea, esos son los componentes de la fórmula. Y esta es una tabla, ¿no? Que digamos, parcial, solamente para poder trabajar ahora, digamos, ¿no? Pero la tabla completa, vamos a ver. A ver, un momentito. La tabla completa la tenemos acá.
A ver, vamos a ver. ¿Están viendo? Tabla de curvas de aprendizaje, factor de mejoramiento unitario. ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos la tabla, ¿ya? Entonces ahí tenemos la tabla. Si ustedes podrán darse cuenta, es una tabla, digamos, que nos sirve para trabajar. Esta tabla es estándar, ¿no? Está desde 60% hasta 95%, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Hasta 1000, ¿no? 1000 unidades, 1000 ejemplares, 1000 actividades, etcétera, ¿no? ¿Ok? Si ustedes podrán observar, una particularidad de la tabla es que, bueno, no tiene, digamos, los porcentajes, pues, de uno en uno, digamos, ¿no? Pero está repartido de 5 en 5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, etcétera. Y lo otro, bueno, las unidades sí están del 1 al 10 y a partir de ahí tenemos, pues, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la tabla que se utiliza, ¿no? Para obtener el factor, ¿no? El factor o la escala o la tasa, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, continuando. Acá tenemos, ¿no? La tabla de coeficientes es una tabla, es parte de la tabla que hemos visto, pero solamente se ha obtenido los datos del 80 y 85% necesarios para ver el ejemplo, ¿ya? Ok. Y entonces, aplicando al ejemplo, este método, el método del coeficiente de la curva de aprendizaje, que es lo que vamos a tener, fórmula, dice, la fórmula la tenemos acá. Vamos a hacer el cálculo para la cuarta cancha. Entonces vamos acá. Estamos trabajando con 85%, ¿no? Eso es lo que nos dicen en el enunciado del problema. Estamos trabajando con el 85% y para el número 4, vamos a hacer el cálculo para la cancha número 4. ¿Ok? ¿Y cuánto es el factor? Es 0.7225. ¿No? Entonces, con ese factor, reemplazamos en la fórmula que vamos a tener el tiempo inicial, es 6000 por el factor que es 0.7225 y nos da 4335, ¿no? ¿Ok? Esto está en función, pues, del coeficiente, ¿no? Asimismo, hasta ahí, por ejemplo, ya hemos hecho el cálculo para la cancha número 4, ¿no? Que es 4335, ¿ya? Pero también este método nos permite de alguna forma hacer el análisis de los costos, ¿no? ¿Ok? También nos permite hacer el análisis de los costos. Entonces decimos ahí, planteamiento para determinar el costo conforme a la curva de aprendizaje. Entonces, continuando con el enunciado del problema, dice, el costo de la primera cancha por cada equipo de trabajo es de 400,000 unidades monetarias, distribuidos de la siguiente manera. 160,000 es el costo de mano de obra y 240,000 es el costo de materiales. ¿Ok? O sea, de los 400,000, 160,000 corresponde a mano de obra y 240,000 corresponde a materiales. Se está dispuesto a contratar sobre la base de una curva de aprendizaje de 85%. ¿Cuál será, dice, el precio del contrato para las 3 canchas restantes que construirá cada equipo de trabajo? ¿No? Eso es lo que nos preguntan. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a ir a una solución utilizando, ¿no? Utilizando igual los coeficientes, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, para la cancha número 1, ¿cuánto es? La primera cancha, ¿cuánto es su costo? 400,000, ¿no? Ok. Listo.
Para la cancha número 2, ¿no? Para la cancha número 2, los materiales se mantienen constantes. O sea, eso es simplemente un análisis lógico, ¿no? O sea, si yo estoy construyendo las mismas canchas, pues los materiales no van a variar, ¿no? Los materiales van a ser los mismos. Muchachos, me disculpan, 30 segundos, ¿ya? Por favor, un ratito. Ok, muchachos, a ver, continuamos, ¿ya? Disculpen ustedes. A ver, entonces, como decía, acá tengo el chat, a ver, ¿están diciendo algo? Chicos, disculpen. Sí, ya está en el campus, sí, está en el aula virtual. Ok, bien. Entonces, decía, por deducción lógica, si nosotros tenemos un costo de 400,000 y está distribuido en mano de obra y en materiales, pues los materiales se van a mantener constantes. Lo que puede variar es la mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, conforme avanzamos con la curva de aprendizaje, el trabajador ya está más familiarizado con las actividades, entonces lo van a hacer más rápido y podemos reducir la mano de obra, ¿ok? Entonces, obviamente, lo que se va a mantener constante es los materiales, ¿no? Y eso es lo que estamos mostrando acá. En la cancha 1 es 400,000 y en la cancha 2 los materiales se van a mantener constantes. Lo que va a variar es la mano de obra, es decir, los 160,000 que correspondía a la mano de obra, pues lo vamos a multiplicar por el factor que corresponde a la cancha 2, que es 0.85. Y obtenemos el costo de mano de obra y la suma nos va a dar que el costo para la segunda cancha disminuye a 376,000. La cancha número 3, con el mismo criterio, pues los materiales se van a mantener igual, pero la mano de obra sigue disminuyendo porque el factor o el coeficiente también disminuye. Y tenemos que la cancha número 3 baja su costo a 363,664. El mismo procedimiento para la cancha número 4. Si nos damos cuenta, el factor también varía, pues obviamente, ¿no? Y eso hace de que el costo de mano de obra disminuya, ¿no? Y eso lo podemos observar acá, ¿no? O sea, es decir, vamos acá y vemos los factores, ¿no? Está para la segunda, el factor para la segunda cancha, el factor para la tercera, el factor para la cuarta. ¿De dónde está saliendo? De la tabla, ¿no? Eso sale de la tabla también, ¿ok? Bien, entonces, acá tenemos, ¿no? El cálculo para cada una de las canchas, ¿no? En cuanto a los costos. Al final, lo que vamos a hacer simplemente, pues, es sumar, porque ¿qué nos dicen? A ver, ¿cuál será el precio del contrato para las 3 canchas restantes? O sea, sin incluir la cancha número 1, sino las siguientes, ¿no? Entonces, que construirá cada equipo de trabajo. Será pues para la cancha 2, 3 y 4, sumamos ambos y nos da el monto que tenemos acá, ¿no? Si la respuesta será para las 3 últimas canchas o para las canchas restantes, el monto será de 1.095.264. ¿Ok? Unidades monetarias. ¿Estamos? Entonces, esto es, digamos, la parte de costos que también se puede trabajar utilizando este método, ¿no? El coeficiente de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se trabaja con los coeficientes o con los factores, ¿no? O con las tasas, ¿no? ¿Ok? Entonces eso nos permite hacer el cálculo de los costos
de las canchas o del producto que se va, digamos, reduciendo en función de la curva de aprendizaje. ¿Ok? Bien. Asimismo, ya, ok, hasta ahí ya los 3 métodos. Estos son los 3 métodos. Ya, entonces, en resumen, hemos visto lo que es la curva de aprendizaje, pero como un poco estoy mal de la garganta ya se me está yendo, voy a pedir a uno de ustedes que me ayude, ¿ok? A ver, ¿alguien quiere hacerlo voluntariamente? O si no, voy a pedir a alguien, a ver, que me ayude. Jaime. Yo sí. Frank. Profe, no voy a Stephanie. poder, a las 8 tengo un examen de certificación y voy a estar a la vez atendiendo la clase. Ya, No voy a muy poder bien, muy ir bien. A ver, ¿alguien más? Miguel. ¿Alguien a ver quién voluntariamente? A ver, ¿está Frank? Frank, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Frank, por favor, a ver tú, ayúdame, ya, por favor. A ver, Frank, en un minuto vamos a resumir. ¿Qué es la curva de aprendizaje y qué métodos tenemos para su medición? En un minuto, a ver, Frank. La curva de aprendizaje mide el tiempo en el que se producen las cosas. ¿Ya? Está en Eso es función de... generalmente lo que yo capté. ¿Cómo? Eso es generalmente lo que yo capté. Ya, muy bien. ¿Y por qué tiene esa forma? A ver, ¿has analizado la curva? Hemos visto que la curva tiene esta forma, ¿no? Es decir, a ver si lo tenemos acá. La curva tiene esta forma, ¿no? Estás viendo en pantalla, ¿no? ¿Estás viendo, Frank? Sí, Ok, ¿y por qué tiene esa forma? A ver, analizando, haciendo un análisis. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué tiene esa forma la curva? ¿Por qué tiene esa forma la curva? ¿Por qué la forma tiene, o sea, esa es la forma de la curva? Estamos hablando de la curva de aprendizaje, ¿no? A ver, Frank, te ayudo. La curva tiene esta forma porque para la primera unidad o para la primera vez que voy a hacer una actividad, obviamente tengo que aprender, ¿no? Por eso se llama curva de aprendizaje. Es decir, tengo que aprender el método, tengo que aprender el proceso, ¿no? En qué consiste. O tengo que aprender cómo se fabrica, cómo se elabora, ¿no? O cómo se brinda un servicio, ¿no? Tengo que aprender. Por eso es que la primera vez, cuando es uno, el tiempo es alto, ¿no? Y conforme voy repitiendo, o sea, ese aprendizaje, como hemos visto, la curva de aprendizaje funciona cuando la actividad se repite, cuando se vuelve a hacer en forma continua, ¿no? Ese es el principio de la curva de aprendizaje. Entonces, si yo voy repitiendo el proceso, voy repitiendo el método, voy repitiendo el servicio, la forma de brindar el servicio, etcétera, voy repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, entonces el tiempo que yo utilizo para hacer esa actividad va bajando, ¿no? Esto es lo que nos indica la curva. Va bajando, o sea, el tiempo se va reduciendo. Cuantas más veces haga yo la actividad o cuantas más veces fabrique un mismo producto, pues el tiempo va a ir bajando. Hasta llegar a un tiempo que prácticamente se vuelve constante, ¿no? Si nosotros observamos, en cierta parte de la curva, esta ya se vuelve horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve constante, ¿ok? Entonces quiere decir que a partir de ahí la cantidad de productos que elabore o la cantidad de veces que haga una actividad o un método ya no va a variar, digamos, sustancialmente, significativamente. Se va a mantener constante. Es decir, hasta este punto ya el trabajador ha adquirido, ¿qué cosa diríamos?
habilidades, destrezas, ya entendió el proceso y a partir de ahí ya su rendimiento se hace constante. ¿Ok? Esa es la interpretación de la curva de aprendizaje. Eso no se olviden, de repente se me ocurre tomar en el examen. ¿Ok? Interprete usted la curva de aprendizaje. ¿Ok? Básicamente esa es la interpretación. ¿Ya? Eso lo podemos observar en la gráfica. ¿Ok? Entonces, eso es el principio. Lo que nos interesa es eso, ¿no? Bien, a ver, Frank, ¿cuántos métodos hay para medir o calcular la curva de aprendizaje? Frank, ¿cuántos métodos hemos visto? 2. ¿2 o 3? 3. 3, ¿no? 3 métodos, y lo tenemos ahí, ¿no? 3 métodos para medir la curva de aprendizaje. Uno es el método aritmético, 2, el método logarítmico, y 3, el método del coeficiente de la curva de aprendizaje. Esos 3 métodos hemos visto. ¿Ok? Bien, Frank, gracias. Gracias por tu participación. A ver, vamos a ver acá. Cielo, ¿está Cielo ahí? ¿Me escucha, Cielo? Cielo. Ok, muy bien, Cielo. A ver. Y, a ver, cada uno de ellos, así en un minuto, dime la característica de cada uno de ellos. A ver. El método aritmético solamente funciona cuando la cantidad se duplica. Ok, muy bien. Cuando hay duplicidad de la actividad o de la producción, ¿no? Todo está en función de ¿cuánto? De 2, ¿no? Sí. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Muy bien. El segundo método. En el logarítmico es para cualquier unidad. Ahí sí podemos hacerlo. Podemos calcular cualquier número, ¿no? O sea, puede ser impar, etc. ¿Y el coeficiente? ¿Cuál será su característica? Que ahí utilizamos el coeficiente. El coeficiente o el factor o la tasa, le llaman otros, ¿sí? ¿Que lo tenemos dónde? ¿De dónde sacamos los coeficientes? De Tabla. De una tabla, efectivamente. Eso lo sacamos de una tabla, ¿ok? Entonces ya está estandarizado, ya está establecido en una tabla, ¿ok? Esas son entonces las características, las particularidades de cada uno de los métodos, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en los cálculos, ¿ok? De cada método. Muy bien, Cielo, gracias, te felicito. Ya estoy apuntando tu intervención también. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces hemos recordado rápidamente lo que es la curva de aprendizaje, que también es parte, no se olviden. Ah, y hay una tarea, esta tarea la tienen que hacer, por favor, ¿ya? Hacer la gráfica, ¿ya? Hacer la gráfica, tenemos 2 gráficas. Es parte de la actividad del ingeniero industrial también hacer el cálculo, porque nosotros estamos involucrados en lo que viene a ser una mejora de procesos, ¿no? Nosotros mejoramos procesos, nosotros estandarizamos. Entonces, si vamos a mejorar procesos, entonces significa que vamos a estar constantemente generando nuevos métodos de trabajo, nuevas actividades, vamos a estar, no sé, pues mejorando procesos. Entonces, seguramente los trabajadores van a tener que gradualmente ir entendiendo, ir familiarizándose con los nuevos métodos y nosotros tenemos que saber qué tiempo se van a demorar, porque ese tiempo también es valioso, ¿no? Para nosotros el tiempo es un recurso muy valioso. Entonces, la curva de aprendizaje también se utiliza, ¿no? En la carrera, así es que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esto también es parte de cuando uno hace la tesis, cuando hace un trabajo de mejora, por ejemplo, hay que incluir la curva de aprendizaje, sería ideal, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ya hemos visto cada uno de los métodos aplicado al ejemplo. Y ahora vamos a ver esto, por favor. Ustedes lo van a resolver, ¿ya? Por favor. Dice, ejemplo 1, curvas de aprendizaje, estimación de tiempo. ¿Ok? A ver, efectivamente, ya. Ok, esto lo van a ver ustedes, ya lo van a resolver. ¿Ok?
Esto es como un ejercicio porque lo hagan ustedes, ¿ya? La pregunta es ¿cuánto tiempo tardaría en fabricarse el cuarto automóvil de manera que pueda comenzar la incursión? Dice, ¿ya? Lo leen con detenimiento y eso lo resuelven. Vamos a pasar a este ejemplo que tenemos acá, ¿ya? Que es estimación de la mano de obra mediante curvas de aprendizaje, ¿ok? Y lo vamos a ver también con un ejemplo, ¿ya? Pues bien, ahí tenemos... el capitán Nemo, dice, propietario de un submarino, tiene un contrato para la fabricación de 11 barcos, ¿ok? Tiene que fabricar 11 barcos. Ya ha terminado 4 de ellos. Ha observado que su administrador de producción, el señor Overick, ha reasignado un número de personas cada vez mayor al ensamble de torpedos después de los 4 primeros barcos, ¿ok? Entonces va a fabricar 11, pero a partir de los 4 primeros ya hay una reestructuración del número de personas, el número de trabajadores, ¿no? ¿Ok? Bien. Continuando, dice, el primer barco, por ejemplo, requirió 225 trabajadores, el primero. Cada uno de ellos trabajando una semana de 40 horas, ¿ok? Entonces, para el primer barco se trabaja 40 horas a la semana y se utiliza 225 trabajadores, ¿ok? Mientras que se requirieron 45 menos para el segundo barco, ¿ok? Overick les ha dicho que terminará el último barco con solo 100 trabajadores. O sea, él dice, bueno, yo el último barco lo voy a terminar solamente utilizando 100 trabajadores. Imagínense, ¿no? Empezó con 225, pero producto de, digamos, de esto de la curva del aprendizaje, el trabajador fue adquiriendo experiencia, etcétera, pues se puede reducir tiempos, pues, ¿no? Y por lo tanto también se reduce la mano de obra, ¿no? Entonces, él hace su cálculo y dice, yo voy a terminar el último barco solamente con 100 trabajadores. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer utilizando este método es comprobar la veracidad de lo dicho por Overick. Es decir, de lo que ha afirmado Overick. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? Simplemente eso es lo que tenemos que comprobar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, el barco 1. El barco 1, ¿cuántos trabajadores? 225 trabajadores. El barco 1. ¿Cuánto es su semana laboral? Pues 40 horas. Esta semana se mantiene, pues, ¿no? Para todos, ¿sí? Ok. Pero si seguimos leyendo el problema, a ver, en esta parte, dice, el primer barco requirió 225 trabajadores, ¿no? La jornada laboral es de 40 horas, mientras que se requirieron 45 menos para el segundo barco. Es decir, para el segundo barco se requirieron 45 trabajadores menos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es decir, de 225 se bajó ¿a cuánto? A 45 menos, ¿no? Eso lo vamos a representar acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el barco número 2, de 225 trabajadores se redujeron a 180, es decir, 45 menos. 225 menos 45, 180. Ok. Acá hay un dato interesante que es necesario que ustedes apunten. Acá en el enunciado no nos han dado el factor, o sea, acá no tenemos el factor, ¿no? Si nosotros leemos el problema, no vemos el factor. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, cuando tenemos involucrado a los trabajadores, ¿no? O de repente puede ser, pues, horas hombre también, no sé, ¿ok? La cantidad de horas. Entonces, lo que hacemos es, nosotros tenemos que calcular ese factor. ¿Y cómo se calcula? Simplemente tomando como referencia la primera actividad y la segunda, ¿no? Es decir, ahí existe una diferencia. Eso es lo que tenemos que utilizar nosotros para calcular el coeficiente, ¿ok?
Entonces, dice porcentaje de aprendizaje o coeficiente de aprendizaje o ¿cómo se llama? Razón de aprendizaje, factor de aprendizaje, etcétera, o tasa de aprendizaje, va a ser igual a ¿qué? Al número de trabajadores de la última actividad, o sea, de la segunda actividad, sobre el número de trabajadores iniciales, es decir, de la primera actividad. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? 180 entre 225. Hacemos esa división y vamos a obtener 0.80, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100, será pues 80 por 100, ¿no? Eso, entonces, con esto nosotros estamos calculando el factor o el coeficiente, ¿ok? Esta es la forma de calcular, ¿ok? Como no nos han dado en el problema, en el enunciado del problema, el coeficiente, entonces nosotros lo calculamos utilizando el número de trabajadores o podemos utilizar, si por ahí nos dan como dato, las horas hombre, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos, ¿no? El factor 0.80. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con el 80% como factor, como coeficiente. ¿Ok? Ese dato no nos dieron, ¿ya? Entonces, continuando, decimos, para encontrar la razón de mejoramiento para el barco 11, se toman los valores 10 y 12 de la tabla de valores de la unidad. O sea, nosotros nos están diciendo que calculemos, dice, tiene un contrato para la fabricación de 11 barcos. Es decir, nos están diciendo para 11 barcos. Entonces, a ver, voy a compartir acá. ¿Dónde está la tabla? Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Acá está la tabla. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, esa tabla, como les digo, está estandarizada, es única. Entonces vamos, buscamos en la columna del lado izquierdo donde dice unidad. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok, acá dice unidad, vamos al 11 y no hay 11, ¿no? Entonces estamos 10 y se pasa a 12, ¿no? Entonces no hay 11. Ok, en ese caso lo que se hace es tomar pues los valores, es decir, sacar un promedio, por decir, ¿no? Del 10 con el 12, ¿no? 10 más 12 entre 2, 11. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Y con qué porcentaje estamos trabajando? ¿Cuál es el coeficiente? 0.80, sí. 0.80. Entonces vamos acá y decimos, acá está 80%, ¿no? 0.80 es 80%. Columna 80%, fila unidades 10, entonces vamos a tener el primer valor 0.4930. Perdón, acá está. 0.4765 y el siguiente 12 es 0.4493. Sumamos ambos y lo dividimos entre 2. Y ese factor o ese coeficiente es el que vamos a utilizar para la cantidad 11, ¿no? Lo que estamos buscando, ¿ok? Bien. Entonces, ¿ven ahí? ¿Están viendo en la diapositiva? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a ir y tenemos acá, ¿no? Acá nos quedamos, efectivamente. A ver, verifican la cantidad. A ver, sale 0.4629. Es decir, la suma de 10 con 12 entre 2, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Profesor, sí sale. Y obtenemos 0.4629, ¿ok? Ok, muy bien. Listo. Entonces, para el barco número 11, vamos a tener 0.4629, que es el coeficiente o es el factor. Y esto lo multiplicamos ¿por cuánto? Por el número de trabajadores iniciales, ¿no? ¿Cuánto es el número de trabajadores iniciales? 225, ¿ok? 225 trabajadores. Entonces acá lo multiplicamos y tenemos, ¿no?
0.46 del coeficiente por 225. ¿Y cuánto nos sale? 104. Entonces decimos que el estimado de Overick falló en el cálculo por 4 personas. Es decir, no va a terminar con 100, sino con ¿cuánto? Con 104 personas. ¿Ok? Se equivocó en 4, ¿no? Vamos a decir así. ¿Está bien? Entonces, eso también podemos hacer. O sea, podemos hacer ese cálculo también. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, eso también se puede hacer, ¿no? ¿Ok? Cuando se trabaja con la mano de obra, ¿no? Podemos estimar la mano de obra utilizando las curvas de aprendizaje con los coeficientes, ¿ok? Bien. Asimismo, también podemos estimar costos, aunque eso ya lo vimos, pero sin embargo vamos a ver. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, la respuesta es que Overick no calculó bien o no estimó bien y se equivocó por 4, pues porque en realidad va a terminar con 104. ¿Ok? Bien. Asimismo, continuando con el ejemplo, tenemos que ha producido, es decir, los submarinos, o sea, ¿no? El productor, la primera unidad de su nueva línea de mini submarinos a un costo de 500,000, ¿no? Eso es el costo. Distribuidos de la siguiente manera. 300,000 para la mano de obra y 200,000 para los materiales. O sea, esa es la distribución de los costos, ¿no? De los 500,000, 300,000 es para mano de obra y 200,000 es para materiales. ¿Ok? Asimismo, dice, ha convenido en aceptar 10% de utilidad. Es decir, su utilidad es de 10%. ¿Ok? ¿No? Sobre sus costos, su utilidad es 10%. Y está dispuesto a contratar, dice, sobre la base de una curva de aprendizaje de 70%. Acá sí nos dan el coeficiente, ¿no? Es decir, su curva de aprendizaje es de 70%. La pregunta es, ¿cuál será el precio del contrato para los 3 submarinos? O sea, nos preguntan cuál será el precio del contrato que se debe hacer para fabricar 3 submarinos, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando, ¿ok? Pues bien, tenemos como dato el costo, ¿no? El costo total de producción, que es 500,000, que se distribuye en 300,000 en mano de obra, 200,000 en materiales, ¿ok? Asimismo, su porcentaje o su margen de ganancia o de utilidad es 10% y el coeficiente se maneja a través de una curva de aprendizaje de 70%. Nos preguntan cuál será el precio del contrato para 3 submarinos, ¿ok? Listo. Entonces, hacemos la estimación. Esto ya más o menos lo hicimos en el ejemplo anterior, en la que teníamos, por ejemplo, que en este caso el primer submarino tiene el costo total, que es 500,000, pues, ¿no? Luego tenemos el submarino 2, que, a ver, de los dos costos, acá tenemos, a ver, de los dos costos, en las cuales se subdivide el costo total, tenemos 300,000 para mano de obra, 200,000 para materiales. ¿Cuál se va a mantener constante? El que se va a mantener constante va a ser pues los materiales, ¿no? 200,000. ¿Qué es lo que va a variar? Va a variar la mano de obra, ¿no? Eso es lo que podemos ver acá. Es decir, para el segundo submarino, o sea, para el siguiente submarino, los materiales se van a mantener con el mismo costo, es decir, 200,000, pero el que va a variar es la mano de obra, que era 300,000, ¿no? Acá lo tenemos. Mano de obra, 300,000, ¿sí? Multiplicado por el coeficiente o el factor, que en este caso nos decían que es 70%, ¿ok? Entonces, acá tenemos 300,000 por 0.70 o 70% nos da 210. Entonces, el costo total se ha reducido a 410,000, ¿ok? El mismo procedimiento para el tercer submarino, ¿no?
En el caso del tercer submarino, los materiales van a seguir siendo los mismos y los 300.000, ¿no? Va a multiplicarse por 0.5682. A ver, por acá, si me entendieron. ¿Está Miguel? ¿Miguel? Miguel, ¿me escuchas? Miguel. Stephanie. Sí, profesor. A ver, Stephanie, a ver, Stephanie, por favor. ¿Me entendiste, no? Estamos calculando los costos. A ver, ¿y este valor por qué se multiplica por 0.5682? ¿Por qué se multiplica por 0.5682? Porque ya en la mano de obra es la que se va reduciendo, porque ¿Ya? los materiales dice que se mantiene constante, ¿cierto? Sí, los materiales está constante, la mano de obra es el que va reduciéndose. Pero ¿de dónde salió este valor? ¿Por qué 0.5682? ¿De la tabla? Espera. A ver, sí. ¿Ustedes qué dicen? De la tabla, ¿no? Efectivamente, esto sale de la tabla. Este valor debe salir de la tabla, ¿no? A ver, vamos a verificar, vamos a ver. Vamos a la tabla. ¿Están viendo la tabla? Sí. Sí. Entonces, ¿en qué unidad estamos? 3, ¿no? Para la tercera unidad. O sea, estamos trabajando para la tercera unidad. ¿Y con qué porcentaje? 70. Con 70%. Entonces, ¿cuánto es? 0.5682, ¿no? Entonces, vamos acá, acá está, ¿ves? 0.5682. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la tabla, ¿no? Para determinar el coeficiente. Entonces, tenemos 300.000 por 0.5682 nos sale 170.000. Ok, a ver acá alguien en el chat que dice, claro, 13, efectivamente, ¿no? Entonces sumamos y ¿qué nos da? 370.460, ¿ok? Costo total para 3 submarinos es la suma de los 3, pues, ¿no? O sea, para el 1 es 500.000, para el 2 es 410.000 y para el tercero es 370.000. Sumamos los 3 y nos da 1.280.460. ¿Ok? Bien, pero todavía no hemos llegado, ¿no? a la respuesta. ¿Qué nos dice? ¿Cuál sería el precio del contrato para los 3 submarinos? Pero el precio del contrato obviamente va a estar incluido con el 10% de utilidad, ¿no? De rentabilidad. ¿Ok? Pues bien, entonces ya hemos calculado los costos, ¿no? Estamos en costos. Debemos de calcular el margen de ganancia para hacer el precio total, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser el total de los 3 submarinos, que es 1.280.460 que tenemos acá, multiplicado por el margen de ganancia. ¿Cuánto es el margen de ganancia? Dice 10%. Eso es lo que va a ganar. Tenemos acá el margen de ganancia que es 128.000. Entonces, ¿cuál será el precio de venta entonces? ¿No? El total del costo más la ganancia, pues, ¿no? 1.280.460 más la utilidad que es 128.046. ¿Cuál será el precio de venta entonces? 1.408.506, ¿no? Esto va a ser el valor final. Esa va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, nos preguntan cuál será el precio del contrato para los 3 submarinos. El precio de contrato será equivalente a 1.408.506.000 unidades monetarias, ¿no? Dólares, soles, euros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí hemos calculado, ¿no? Hemos calculado el precio del contrato, por lo tanto estamos en condiciones de responder a la pregunta. ¿Ok? Bien, chicas y chicos, esto es la curva de aprendizaje. A ver, ¿alguna pregunta, por favor, que quieran hacer?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? La tabla que tengo ahí, la tabla de la curva, la voy a subir al campus, ¿ya? La tabla, porque ya el material ya está en el campus. Faltaría subir la tabla. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Quiere preguntar algo? Yo sí. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bien, muchachos. Entonces, ok. Entonces, ahora vamos a pasar en estos minutos que nos falta, que ya casi son pocos, vamos a, si todo quedó bien, ok, vamos a hacer tres indicaciones, ¿ya? La primera de ellas es que ahí tenemos, no se olviden de hacer la gráfica, ¿ya? Tenemos 2 gráficas y resolver el ejercicio que tenemos ahí. Esa gráfica en la próxima clase lo voy a pedir. Y si tienen, va a ser parte de la evaluación continua, así es que hay que hacer la gráfica. Tenemos 2 gráficos ahí. Eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, por favor, los grupos, no sé si ya lo tienen definido. Yossi, ¿tienes algún dato al respecto? Si tuvieran ya sus grupos, porque todavía por lo menos no sé, de repente por ahí me han mandado, Profesor, pero más bien profesor, confirmen ustedes. el día, yo le mandé por correo ya los grupos que están conformados. ¿Cuándo me mandaste, Yossi, por favor? La semana pasada le ¿Te mandé, acuerdas? no recuerdo ya. ¿A mi correo? Sí, es su correo, su Ya, correo. muy bien, voy a revisarlo, ¿ya? O sea, que los grupos ya están conformados, ¿sí? Sí, Ahora, ya están ya, conformados. dime, ¿y sus títulos ya tienen una tentativa de título? ¿Ya lo enviaron? No, todavía no me Ya, envían entonces, títulos. trabajemos en el título, ¿ya? Por favor. Entonces, trabajemos en el título, ¿ya? De tal forma que la otra clase, la próxima clase, trabajamos los títulos, ¿no? ¿Ya? Y en la segunda hora damos el examen, porque la próxima clase ya está confirmado, es el examen parcial, ¿no? Entonces, la segunda hora la segunda hora dan el examen y la primera hora vamos a trabajar con los títulos, ¿ya? Para que ya queden estructurados y a partir de ahí ya empezar a desarrollar el trabajo, ¿ya? Hay algunas indicaciones más para hacer el trabajo, ¿ya? Y en la segunda hora dan el examen parcial, ¿ya? Ahora, respecto al examen parcial, básicamente los temas va a ser pues, lo que hemos hecho, ¿no? Productividad, ¿no? No sé si por ahí algo de teoría, vamos a ver, todavía no estoy seguro. Pero en el caso nuestro, básicamente, pues serán ejercicios, ¿no? Sobre productividad y sobre curva de aprendizaje, ¿ya? Básicamente eso. Ya esos van a ser los temas que vamos a ver. Si por ahí puedo formular un par de preguntas de teoría sobre administración de operaciones, será pues, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿ya? Básicamente sobre eso va a ser los temas para el examen parcial. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿La metodología del examen parcial va a ser igual que la prueba de entrada? Por eso estoy viendo, porque ahora con esto del aula virtual, generalmente vamos a utilizar el aula virtual. Ya, vamos a utilizar el aula virtual. Eso significa que vamos a utilizar las dos horas, o sea, hora y media en realidad, ¿no? De lo que corresponde al curso, pues, ¿no? Al horario. Salvo otra indicación, ¿no? Hasta ahorita, por lo menos, yo tengo entendido que debo de utilizar las horas, el horario dentro de las horas y debemos de tomar esas horas para dar el examen, ¿no?
salvo Ok. alguna indicación, será por cuestiones de congestión ¿cómo se llama? De la línea, etcétera, no sé, salvo indicaciones posteriores, ¿no? Pero hasta ahorita ahí ya les avisaré, pues en todo caso, ¿no? En todo caso, pero, y también seguramente ustedes van a saber, pues, ¿no? Si hay alguna disposición específica, pero de lo contrario, si es que no hubiera ninguna disposición, pues lo tomaremos las 2 últimas horas, ¿ya? Para dar el examen. Y como digo, es necesario utilizar el campus. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Utilizando el campus, cómo estructuramos el examen. Pero como les digo, de preferencia va a ser pues problemas, ejercicios relacionados a los temas que hemos visto, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Asimismo, la asistencia, hoy día veo solamente a 8. ¿Quiénes han faltado? A ver, ¿quiénes se han retirado que estuvieron al inicio? No sé si está Jaime. Jaime me dijo que se iba a retirar. Sí, ¿no? Jaime estuvo al inicio. Ok, solamente veo a 8 más Jaime, serían 9. Avisen a sus compañeros, por favor. Ya, comuniquen a sus compañeros, díganles los temas del examen, en qué va a consistir y todo eso, ¿ya? ¿Alguna consulta más hasta ahí? Sí, profesor, disculpe. Entonces estoy entendiendo que usted ya tomó lista. No, estoy verificando. O sea, ahorita estoy verificando y tengo solamente a 9, incluido Jaime son 9. A ver, voy a ver la lista, a ver un ratito. ¿Ya? A ver si me esperan. Sí, porque lo que sucede es de que ingresé yo tarde a la primera hora y Ya no no hay sabía. problema, de eso no hay problema. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver si me escuchan, ¿ya? A ver, vamos a tomar lista. Está Arcos. Arcos, ¿me escuchan, no? Sí, Arcos, profesor. no está, ¿no? Ábalos, Presente, profesor. ok. Carrillo, Presente, profesor. muy bien. Yossi, Presente, profesor. muy bien. Guerra, Frank, Presente. muy bien. Inga, Abigail. Presente. Yahuachi, Saavedra, Presente, profesor. muy bien. Mamani, Jaime, si estuvo. Otero, Presente. Alexander, ok. Sí. Surco, Angie, Acaba de escribir en el chat la compañera Angie. ya, ok, sí, ya he visto. Bien, entonces, a ver, están todos salvo Arcos, no está Elizabeth, ¿no? Listo. Ya eso mismo lo voy a copiar para la primera hora, ya no se preocupen. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Ok, a ver. Bien, muchachos, hasta ahí, ¿ya? ¿Alguna consulta más, por favor? Profesor, la tarea de su correo, ¿verdad? Claro, o sea, a ver, sobre eso también alguna indicación, ¿no? Las tareas que estoy dejando son tareas de clase, ¿no? O sea, participaciones, intervenciones. Y los que hagan buenamente y quieran, pues me mandan a mi correo, no hay ningún problema. O sea, digamos que no es obligatorio, ¿no? Simplemente para el que desea y yo obviamente lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Si hacen la tarea y lo terminan y lo tienen listo, me lo mandan a mi correo y simplemente yo lo voy a tener en cuenta, ¿no? O sea, digamos, no es como que sea obligatorio, ¿no? Va de alguna forma tomar en cuenta para las evaluaciones continuas, ¿no? Para eso es, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ok, muy bien, muchachos. A ver, ¿algo más?
Bueno, si no hay más preguntas, a ver, muchachos, vamos a ver acá el chat. Ok, entendido, dice, muy bien. Bueno, muchachos, si no hay algo más, si no hay preguntas, nos quedamos ahí, ¿ya? Estudien para el examen, ya estaremos en contacto. Si hay alguna indicación, seguramente ya nos vamos a comunicar. Ok, muchachos, ha sido un gusto. A ver, quiero verlos. Nos vemos, muchachos, ¿ya? Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, cuídense. Está bien, profesor. Gracias. Hasta luego. Cuídense, gracias, hasta luego. Que les vaya bien. Muy bien. Bye, bye.